Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabador en ristre, en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio, y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios, que al final es viajar, caminar bajo la mirada de lo histórico, artístico, legendario, mágico, sagrado. Estoy con Mariola en Cañas. Me decía, ¿cómo empezamos? Pues empezamos por el principio. Bueno, Mariola, eres una de las guías del monasterio de la Luz, la advocación San Salvador, las vocaciones. Estamos en Cañas, todos podéis venir, ha estado durante 3 o 4 años cerrado, pero ahora ha abierto sus puertas. Se ha reabierto otra vez con muchas ganas, sí. ¿Cuáles son los orígenes del monasterio? Los orígenes es de 1170, cuando se fundó este monasterio, siglo XII, se fundó por unas monjas que llegaban de un monasterio en Ayuela, era un monasterio próximo a Santo Domingo de la Calzada. Los benefactores fueron la noble casa de Haro, don Lope y doña Aldonza, fueron los benefactores del monasterio. Estaba al pie del Camino de Santiago, el antiguo trazado medieval pasaba por Tricio, por Cañas, Alesanco, Azofra, Alesanco, Cañas, y de Cañas llegaban a San Millán. Y esto es importante porque cuando hagáis el Camino de Santiago, lo que podéis hacer es desviaros. Se trata no de llegar, sino de caminar, y llegáis por Alesanco, venís a Cañas, venís a Tricio, podéis quedaros a dormir en San Millán de la Cogolla, y desde San Millán de la Cogolla ir a Santo Domingo de la Calzada, y así recuperáis los orígenes medievales del Camino de Santiago. Cambio la perspectiva y nos enseñas, se trata de enseñar algunos detalles para que la gente venga aquí y descubra un lugar pues fascinante. Vamos a ver la maravillosa iglesia. ¿Vamos a la iglesia? Sí, vamos a la iglesia. Venga. ¿Los orígenes del templo son románicos? Sí, la construcción era románica. En base a esa construcción románica se construyó ya una construcción gótica, es un gótico puro. De la etapa anterior, de la etapa románica, no queda prácticamente resto. Nada conservado, estará quizás oculto por la construcción gótica. Y la iglesia, lo destacado es su ábside central, el ábside principal. Wow. Es un ábside que comprende un doble cuerpo de ventanal, un semipolígono bajo un presbiterio semicircular, un ábside que está fechado aproximadamente entre 1250 y 1280, en un ábside que está precedido de este doble tramo recto para aportarle amplitud y profundidad. Veo alabastro en las vidrieras. ¿Eran vidrieras o sería alabastro en el siglo XIII? No sabemos a ciencia cierta si era alabastro o un vitral quizás emplomado con un suave color. Este alabastro se colocó más o menos en el año 2002. Wow. Según la normativa de San Bernardo Abad, el vitral debía de ser un vitral o bien blanco emplomado, pero sin colorear, sin historiar. Para no despistar a las monjas del rezo. Sí, del rezo, de los sentidos. San Bernardo impuso un rigor, eliminar todo motivo decorativo superfluo, grotesco. Era et labora. Sí, el Cister se basa estrictamente en la regla de San Benito, los principios. En el gótico llegan las alturas, la llaman la arquitectura del esqueleto, y llega la luz, el contacto con lo luminoso, y eso es lo que vais a encontrar aquí. Así como en el románico era la simbología de la cueva, grandes muros, oscuridad, en el gótico llegan las alturas, que son lo que estáis viendo, y la luz. Como siempre os digo y os cuento, en un tiempo en que la gente no sabía ni leer ni escribir, y estos lugares eran máquinas sensoriales. La sala capitular era el lugar de reunión de las monjas y abadesas. La portada es gótica y fascinante. Una portada exquisita decorada con hojas de higuera, hojas de roble, vides. Lo que San Bernardo impuso, esculpir motivos sacados de la naturaleza. Dentro de esta portada hay un elemento picaresco, hay una licencia. ¿Cuál? Entre las uvas hay una cabeza que está al revés, que iban de siglos rezumándose mosto de la uva. Pero qué interesante. Tiene otra connotación también. Los rostros rodeados de hojas de robles o entre frondosos bosques son los green men, los hombres del bosque. ¿Y qué encontramos dentro de la
Bueno, pasamos de... Bueno, aquí está un sepulcro que es un... Este sepulcro que es una joya escultórica del gótico de la abadesa Doña Urraca. Cuarta abadesa del monasterio. Llegó a tener más de 100 abadesas, no sé si fueron 124 abadesas. Los siglos que han pasado, porque llevan 9 siglos ininterrumpidamente y siempre ha habido abadesas. Fue la cuarta abadesa y también llamada segunda fundadora del monasterio. Es un sepulcro de 1280, data de esa fecha. Que alucine. Consta de tapa y caja. ¿Qué se representan en los laterales? Porque veo... Representa el cortejo fúnebre y la presentación de las exequias. Aquí tenemos los plorantes. Plañideros que se mesan de los cabellos. Plorantes o plañideros. Sí, plañideros. Damas de la corte, el estamento eclesiástico. En la tapa su cuerpo en el lecho, yaciente muerto. Su cuerpo descansa, se representa en su descanso eterno, y a los pies, curiosamente, son 3 fieles monjas que están velando su descanso, que es un detalle muy humano, muy curioso, muy particular, ¿no? La contemplativa le da calor en los pies, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las cosas que vais a descubrir y de las joyas que guarda el monasterio de Cañas, el monasterio de la Luz. Simplemente alucinante. ¿Vamos a la sala de las reliquias, Mariola? Venga. Último lugar que quiero enseñaros con Mariola, porque aquí la clave, lo digo siempre, no es que veáis todo ni que os enseñe todo, sino que vengáis a descubrir los lugares que Mariola, Esther o el resto de compañeros guías os lo enseñen, y sobre todo que sintáis la fuerza en este caso, del Monasterio de la Luz. Es el Museo de las Reliquias o la Sala de las Reliquias. Hay que recordar que en época medieval las reliquias eran poderosas. Tenían una parte económica, motivaban la llegada de peregrinos y eso eran limosnas, pero luego había un mundo de creencias en torno a ellas sobrecogedor. ¿Cuál? Pues que las reliquias protegían de todo, contra la guerra, contra las enfermedades. Y aquí, Mariola, pasamos que hay más de 100 reliquias. Reliquias dentro de la Edad Media, había unas reliquias muy destacadas, reliquias del siglo de oro. La importancia de una iglesia, de una catedral, con catedral o monasterio, también la daban en aquella época el número de reliquias que se atesoraban. Si tuvieras que elegir de entre todas las que hay, ¿con cuál te quedarías? Hay una muy particular que es esta, que son las herraduras del caballo de Santiago de Matamoros, ¿eh? Es una reliquia muy simbólica. Dice la tradición que intervino en la batalla de Navas de Tolosa. Don Diego López de Haro, en su victoria, fueron parte de su botín en la victoria en las Navas de Tolosa de 1212. Y ahí apareció el apóstol Santiago con su caballo, apoyó a los cristianos, ¿eh? Y apoyó sus patas en tierra y quedaron grabadas sus herraduras. Todo esto y mucho más es lo que vais a encontrar en el Monasterio de la Luz y lo que os van a contar Mariola, Esther y los guías que afortunadamente están trabajando, y afortunadamente se ha vuelto a reabrir este lugar para que todos vengáis a conocerlo. Así que muchas gracias, Mariola. Vale, a vosotros también, por venir. Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre en busca de historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio, y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios, viajar, caminar bajo otra mirada, la histórica, la artística, la mágica, la sagrada, la legendaria, recorriendo La Rioja riojana, la de los 7 valles. Así que vengas a Rioja un fin de semana, ahora en vacaciones, estés en ruta y pases por aquí, o vengas haciendo el Camino de Santiago, lo importante no es llegar, para y descubre lugares que han marcado la historia y que están repletos de artes y leyenda.